Dicen que si el pueblo declara que en este momento son las 12 de la noche, hay que prender las farolas. Pero un juez no podría orientar sus decisiones por un clamor mayoritariamente popular. Les doy la más cordial bienvenida, como siempre, a LF Mi Opinión. Soy Luis Farías Mackey y el día de hoy vamos a tocar un tema de gran actualidad y, por supuesto, de mucha conflictividad. Es la reforma judicial. Queremos darle un enfoque diverso, habida cuenta de que ya se ha hablado mucho de la reforma judicial, digamos en términos jurídicos y en términos políticos. Y no quisiera decir que vamos a darle un enfoque humanista porque el término, el vocablo ya está más que desgastado, como el de bienestar y el del pueblo, pero sí un enfoque diferente, más personal. Y para eso hemos invitado a un magistrado de carrera, un abogado, es el licenciado Víctor Mota. Víctor, muy buenas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Luis, gracias por la invitación, la oportunidad de participar contigo en este prestigioso programa que has emprendido, en ese esfuerzo por acercar a la ciudadanía a los temas que nos están afectando desde el constitucionalismo moderno en México. Muchas gracias. Brevemente voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Víctor Mota es magistrado de circuito ratificado en el tercer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito. Fue presidente del pleno del circuito en materia civil en el primer circuito en el 2016. Es miembro del comité académico del Instituto de la Judicatura Federal y es maestro de cursos y clases diversas en universidades o escuelas de educación superior, maestro en amparo y tiene maestría en mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y sin más preámbulo, voy a empezar con la siguiente pregunta. El Poder Judicial se da en un contexto, en un ambiente, en un sistema. Es un sistema de justicia. Las cosas no le llegan de la nada, le llegan de algún lado. Y si lo ponemos en una línea continua, el Poder Judicial lo encontramos ya en las partes finales del proceso. Y antes, si estuviésemos hablando en materia penal, pues tiene que haber policías, investigadores, inteligencia, laboratorios, peritos, ministerios públicos, carpetas, en fin, un sinfín de actos previos que no desarrolla propiamente el Poder Judicial, pero que le llegan al Poder Judicial. Y luego lo que haga el Poder Judicial, bueno, pues todavía puede tener efectos en el sistema carcelario. Sé que estoy hablando nada más de la materia penal, pero lo que quiero decir es de que ustedes son como una especie de doctorado en un sistema educativo y que si el niño no viene bien formado en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria, lo que ustedes puedan hacer, pues va a ser muy poco. Sé muy bien que hay otras materias en donde no necesariamente los asuntos le llegan por la vía del sistema de procuración de justicia, sino son materias de particulares que tienen conflictos y que acuden a la justicia para que diriman las diversas partes que están en conflicto, ¿no? Lo que quiero plantear es, ¿se va realmente a resolver la crisis del Poder Judicial sin resolver el sistema de justicia a
todo lo largo de los eslabones de la cadena? Dicen, Luis, que las escaleras se barren de arriba para abajo, pero igualmente los edificios se construyen desde los cimientos y se van colocando las traves, los pisos, los techos. Y en esta semblanza que haces acerca del sistema de administración de justicia, en donde está inserto el Poder Judicial que lo entendemos desde los ámbitos locales y también del federal, pues estamos haciendo decisiones a partir del trabajo de otras autoridades. Particularmente quisiera ubicarme en un contexto constitucional en donde México es una república democrática, representativa y federal. Y esta noción del federalismo implica que tenemos a la par dos sistemas de gobierno que están rigiendo sobre un mismo territorio, que es el territorio de nuestro país, y a toda la población que somos los mexicanos. En ese sentido, sabemos perfectamente que la federación se integra por 32 entidades y cada una tiene un gobierno propio y desde luego tiene su propio poder judicial. Pero encima de ese poder judicial, o una vez que se agota la instancia, tenemos una revisión de orden constitucional a través de instrumentos como es el juicio de amparo. Y es ahí donde se inscribe de una manera determinante este Poder Judicial de la Federación, integrado por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrado por magistrados de circuito en todas las entidades federativas e igualmente por jueces de distrito, que son los jueces federales. Como bien lo dices, para poder entender el sistema de administración de justicias, tenemos que entender que hay un régimen de distribución de competencia, donde algunas cuestiones relacionadas en el ejemplo penal que me mostraste, relacionadas por ejemplo con un delito, necesitamos conocer de qué forma se integró en sus hechos típicos ese delito y además probablemente quién fue quien intervino en ejecución de esa conducta típica. Para eso primero existen etapas de investigación. La investigación radica principalmente en constituir la prueba, en recabar la prueba, en preservar esa prueba que va a demostrar materialidad de hechos. Y desde luego sabemos que las primeras autoridades respondientes ante la denuncia o hallazgo de un delito, pues son las policías, las procuradurías, ¿verdad? Hoy fiscalías, que finalmente se encargan de instrumentar una carpeta de investigación en donde las pruebas son insertadas bajo la fe pública de los ministerios públicos, de peritos, de investigadores, de policías que toman ese primer conocimiento y forman carpetas. Esas carpetas eventualmente llegan a los jueces, pero son jueces de proceso penal, jueces que hacen una primera valoración en cuanto a si se integraron esos hechos aparentemente constitutivos de delito y si hay una probable responsabilidad de una persona. Eso es lo necesario para que inicie la intervención judicial. Si se tramita el juicio y se colman los elementos del delito y de la responsabilidad del procesado, entonces existirá una sentencia condenatoria, una sentencia que en un aspecto trae el orden de la privación de la libertad por condena judicial. Y hasta allí agotamos una jurisdicción ordinaria. Hay delitos de fuero común que se tramitan ante jueces de los estados o de la Ciudad de México y hay delitos del orden federal que se tramitan ante jueces penales federales, pero hasta allí estamos hablando de juicios de jurisdicción ordinaria. Y es cuando existen esas sentencias que se activa ahora un mecanismo de revisión que lo conoces como el juicio de amparo, en donde no se juzga ya a las personas, sino se juzga realmente a las autoridades que intervinieron en la esfera administrativa integrando la carpeta de investigación.
de qué forma se obtuvo la prueba, cómo se preservó, si existió o no una cadena de custodia que garantice la integridad de esos elementos de decisión para poder fincar una responsabilidad tan grave como es la privativa de libertad. Entonces, en la instancia de amparo ya no se juzga a las personas, ni siquiera a quien está condenado, se juzga a las autoridades en cuanto a la legitimidad con que condujeron sus actuaciones para integrar esa carpeta de investigación, y se juzga la decisión de ese primer juez en su sentencia. Si fue un juicio de 2 instancias, hubo un recurso de apelación, con eso se agotó la jurisdicción local, bueno, se juzga igualmente a quienes emitieron esa sentencia de apelación, ¿verdad?, que es una segunda instancia del procedimiento ordinario, y que son los magistrados locales. Y contra eso se promueve el amparo. Entonces, tuvimos la etapa de juicio, en su primera instancia ante un juez, tuvimos una instancia de revisión ante 3 magistrados locales, se agotó la jurisdicción del Estado, y ahora viene el ejercicio de la acción de constitucionalidad, que es el juicio de amparo, en donde bajo criterios, principios y reglas de la Constitución Federal se decide si la sentencia cumple los lineamientos de derechos humanos y cumple las formalidades procesales para poder hablar de un debido proceso. En ese sentido, si se ubica un supuesto de ilegalidad, ya sea en la fase de investigación, en la fase de consignación o en la fase del juicio, que puede ser procedimiento o sentencia, la consecuencia necesaria del amparo, conforme a su naturaleza, es anular las actuaciones. En ese sentido, frente al vocabulario político de el juez dio sabadazo, el juez libera delincuentes, lo que estamos viendo es un auténtico ejercicio de control de regularidad constitucional, en donde lo que se pone en tela de juicio en el amparo ante los tribunales federales es la legitimidad de ese procedimiento para asegurar que la persona que resiente una pena privativa de libertad realmente es porque se comprobó plenamente, legal y constitucionalmente, su responsabilidad en la comisión de un delito. Tú acabas de decir que cuando se habla de sabadazos y de que hay corrupción y que liberaron al delincuente, ¿no? No se dice realmente lo que pasó, que es que la autoridad que hizo el acto reclamado, el acto de autoridad, que el ciudadano reclama a su favor, o más bien en su contra, pero a su favor, se centra en la defensa de los derechos del individuo. El amparo es en defensa del individuo, en contra de actos que no necesariamente estuvieron bien hechos por la autoridad. No es que estén ustedes diciendo que voy a liberar al delincuente, no, le están diciendo, oye autoridad, no hiciste lo correcto. Y esto me lleva a mi segunda pregunta. El Poder Judicial ha sido objeto de una satanización operada de una forma sistemática desde el poder. Y los han tachado de todo, todas las corrupciones, lo malo que pueda haber en el país es por culpa de los jueces, y si elegimos a los jueces se va a acabar ese mal. Sin embargo, hay muchos jueces y magistrados que han optado, inclusive por lo menos hay 3 ministras, que han optado por ir a esa elección. Pero es una elección en donde no hay piso parejo. Ustedes, los que hayan optado por ir a la elección, si bien tienen el pase automático, ¿sí?, pues se van a enfrentar a una elección que de entrada trae un desbalance abismal, porque ustedes son hoy por hoy el demonio encarnado, ¿no?
Ayer hubo un grupo de magistrados y jueces que fue a la Cámara de Diputados a plantear sus dudas. Hago la aclaración de que yo entiendo que ellos iban a hablar o esperaban hablar con todos los diputados, es decir, una representación de todos los partidos, y nada más lo recibieron 2 diputados, el diputado Gutiérrez, mejor conocido como Gutiérrez y Monreal. Es decir, no fue una representación del cuerpo colegiado plural, pero en fin, lo traigo a colación porque uno de las personas que habló, no me acuerdo si es juez o magistrado, lo primero que pidió es: dejen de satanizarnos. Nos piden que vayamos a una elección, pero de entrada ya fuimos masacrados, ya nos sacrificaron en el caldazo público, ¿no? Hay condiciones de igualdad para ir a una elección. Creo, Luis, que en esta intervención y este preámbulo que me planteas, estás trayendo a la escena de la discusión todo lo que hemos vivido desde principio de siglo, cuando tuvimos un jefe de gobierno y eterno candidato a la presidencia que mandaba al diablo a las instituciones, que en su currículum tenía el haber sido el incendiario de los pozos petroleros, y que bajo ese discurso satanizante, como bien lo dices, eligió a su villano favorito, que fue el Poder Judicial de la Federación, el único poder que tradicionalmente se ha mantenido de manera apolítica, sin pertenencia a un partido, sin coaliciones, sin sindicatos de jueces, y que fuimos objeto de presiones que llevaron en estas últimas fechas al máximo incendio de las instituciones de México. Y digo las instituciones, no solamente el Poder Judicial. Creo que la ciudadanía en su conjunto ha sido mal informada en el sentido de presentar a un enemigo único, que es presentado desde una tribuna de carácter público, ¿verdad?, que se caracterizó por afirmaciones sin respaldo. Recientemente se ha tratado de contrarrestar las calumnias, los infundios, las afirmaciones sin sustento a través de una serie de programas que se llaman La Mañanera de los Jueces, en donde frente a cada afirmación sin sustento se recaban los hechos y se presentan con pruebas. Ojalá eso se hubiera hecho desde principios de siglo, y ojalá se hubiera hecho desde el inicio del sexenio de 2018, porque realmente fue un golpeteo constante de todos los días, presentando como corruptos a los jueces con pleno desconocimiento de la función que tenemos, de la formación que tenemos y de las razones de cada una de las decisiones. Imagínate, cada juez sigue un procedimiento. En ese procedimiento, en una forma dialéctica, toma como base los hechos y su representación objetiva, que son las pruebas que están allegadas precisamente en el expediente. Y desde el punto de vista jurídico, elige las normas jurídicas aplicables y hace su interpretación. Con eso dicta una sentencia, y esa sentencia constituye un documento público. Esa sentencia queda archivada y a la vista de cualquier persona para su consulta. Esa sentencia forma un precedente que incluso se registra en el Semanario Judicial de la Federación, construyendo el sistema jurídico mexicano, y tiene valor de documento público. Los jueces siempre dejamos prueba plena de nuestras decisiones.
Los jueces federales y de órganos colegiados, como los tribunales colegiados de circuito, incluso videograbamos nuestras sesiones, en donde está el análisis uno a uno de los asuntos que resolvemos, donde están las razones principales que norman nuestro voto. Y así, por mayoría o por unanimidad, tomamos una decisión. Se presenta a los jueces como corruptos. Pero, ¿qué puede haber de corrupción en la decisión de un juez de primera instancia de un estado si su decisión, que es una sentencia, es revisada en apelación por 3 magistrados de la sala local? Y sobre esa sentencia viene el juicio de amparo, que puede ser indirecto ante un juez de distrito, ya un juez federal, que lo revisan 3 magistrados también federales, o bien contra la sentencia viene la intervención de este tribunal colegiado de circuito, en donde cada decisión pasó por juez local, 3 magistrados locales, y después juez federal y 3 magistrados federales. Entonces estamos hablando de entre 7 y 8 personas con formación jurídica que han alcanzado sus grados de carrera judicial como jueces o magistrados a través de concursos de selección, y que son los mecanismos que están en la ley para cualquier corrección de carácter legal en esos procedimientos. Si me dicen que el juez de primera instancia tenía un criterio equivocado, los magistrados de apelación tienen el poder de corregirlo. Y si en la sentencia de sala existe alguna ilegalidad, se analiza con la visión constitucional en el juicio de amparo e igualmente se anula o se ordena la reposición del procedimiento. Entonces, en ese sentido, yo encuentro que nuestro sistema jurídico tiene una gran calidad, tiene un gran grado de perfección, en donde la corrupción de una persona individualmente considerada puede ser detectada y puede ser corregida. Nos ven en un tribunal de disciplina cuando que el Consejo de la Judicatura ya tiene su órgano de responsabilidades. Hay una unidad de gestión e investigación de responsabilidades administrativas en donde se recaban pruebas. Hay una comisión de responsabilidad donde decide si se inicia el procedimiento administrativo sancionador, e incluso puede llegar al propio pleno del Consejo de la Judicatura para imponer la sanción correspondiente contra una persona en lo individual, contra un funcionario público, juez o magistrado, y hay supuestos en donde esto ha operado con toda normalidad, e incluso existe en algunos supuestos un recurso de revisión para que la persona sancionada ante la Corte plantee también algunas violaciones del procedimiento y de la decisión. ¿Sí? Esto es un orden jurídico que respeta los derechos humanos de las personas. Pero si bien esto se trata individualmente en casos concretos, estamos presenciando una situación en donde una decisión general, una ocurrencia de carácter presidencial, está cesando de manera general a 1.650 jueces y magistrados federales, simplemente por no haberse sometido a los deseos del poder incontrolado del Ejecutivo. En ese sentido, ¿qué podemos esperar cuando existen personas que han politizado la justicia? En otro momento, el que un juez, magistrado o ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mostrara una pertenencia partidista, ¿sería suficiente para que renunciara al cargo? Porque la sumisión a partidos políticos, la sumisión a otros poderes, es contrario al principio de excelencia judicial y al principio de independencia de los jueces. Eso pesa en las decisiones de quienes van a participar desde los órganos más altos de administración de justicia, y desde luego hace previsibles sus votos, porque están sometidas a una decisión de otro poder, donde ya no va a importar el caso que se juzga, ya no van a importar las pruebas, sino simplemente la complacencia que se espera
de quienes ejercen el cargo. Y recordarás, más o menos por el cuarto año de gobierno, que se hablaba de esas ministras y ministros que no habían respetado el origen de su designación. De su designación, sí. Se les llamaba inclusive traidores, ¿no? Esto me lleva a otra pregunta que tengo aquí anotada. Hay una gran diferencia en el concepto de justicia y el concepto de democracia, tanto como la que existe entre el mérito y la representación. La justicia, pues, es determinar a quién le corresponde qué, para decirlo así muy sencillo, ¿no? Hay dos partes, llegan ante un juez, el juez conoce los hechos, las pruebas y el derecho y determina a quién le corresponde el derecho. Puede ser revisado, etcétera, etcétera, pero él determina a quién le corresponde el derecho con lo que le presentaron. Esa es la justicia. La democracia es una decisión mayoritaria para definir gobiernos y representación política. Generalmente la democracia lo que se traduce es una representación política. Y son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú representes a un elector y otra cosa es que tú tengas que otorgar justicia. Si tú tienes una representación, no puedes otorgar justicia porque ya no estás actuando autónomamente, libérrimamente. Estás actuando en representación de otro. Por eso mi pregunta, entre la diferencia entre justicia y democracia y entre mérito, es decir, el que llega a juez llega por sus méritos, por sus conocimientos, por su capacidad. Y la otra es la representación. Yo puedo ser representante de alguien porque soy muy simpático y me dieron los votos, pero no tengo la capacidad para otorgar justicia. Y me da la impresión de que lo que hizo Morena en este caso fue mezclar las dos cosas y decir, tenemos un problema de justicia, vamos a resolverlo con democracia. Pero la democracia no resuelve los problemas de justicia, ¿no? Coincido con tu visión en el sentido de que el Poder Judicial de la Federación tiene como característica la profesionalización de sus integrantes, que viene dado por la instauración en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de los distintos grados de la carrera judicial, en donde una persona tradicionalmente y hasta ahora no ha llegado a ocupar un cargo de juez o de magistrado de circuito improvisado, ni como líder de un sector social, ni como representante de un grupo del conglomerado social. Uh-huh. Los jueces estamos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica como un producto final de los distintos cargos previos que se ocupan, en donde la carrera judicial inicia como escribiente, como mecanógrafo, oyendo el dictado de un abogado que formula un proyecto de sentencia para la decisión del juez. El oficial judicial, que es el mecanógrafo, y que empieza desde muy joven en un proyecto de vida a dedicarse al estudio de los expedientes con base en pruebas, con base en cita de preceptos legales, que en eso estriba la fundamentación y motivación de los actos de autoridad. Y los jueces también son autoridades y también están obligados a dar esas razones y a sustentar en ley sus decisiones. Entonces, después de ser durante algunos años mecanógrafo,
se toma el cargo de secretario para hacer el análisis directo de primera mano de los expedientes, para formular proyectos de resolución que se someten al juez. En el caso personal, y te lo digo solamente como un ejemplo, yo fui oficial judicial durante alrededor de 2 años en juzgados de distrito, después fui secretario de juzgado de distrito, después fui secretario de un tribunal colegiado durante 3 años, después fui secretario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde proyectaba para los señores ministros, después por concurso fui juez de distrito y por concurso fui magistrado de circuito. Entonces, no llega uno de la calle a sentarse en la silla del juez, sino que tiene una evolución formativa acompañada de muchos controles, precisamente porque existen quejas administrativas de los usuarios del servicio, porque existen visitas de inspección en cuanto al trámite sin obstáculos, sin intereses personales de todos estos expedientes. Y entonces existen muchos mecanismos de control. Tú me dices, la justicia es de carácter profesional, mientras que el Ejecutivo y el Legislativo, los cargos tradicionales de elección popular, tienen ese componente efectivamente democrático, ¿verdad?, de ser representantes de la sociedad, donde el ideal constitucional es que los líderes desde el Poder Legislativo y Judicial tengan ese contacto social, ese ser iguales a los representados, para llevar a su función formativa de la ley y administrativa de ejecución de las decisiones de gobierno, precisamente el sentir popular. Pero en el caso de los jueces no estamos ni buscando popularidad, ni estamos atendiendo a una realidad que pretendidamente se construye por las mayorías. La pregunta de si es real la realidad no puede contestarse simplemente por una mayoría de votos. Dicen que si el pueblo declara que en este momento son las 12 de la noche, hay que prender las farolas. Pero un juez no podría orientar sus decisiones por un clamor mayoritariamente popular. En ese sentido, sí tenemos que distinguir que la función judicial se rige por principios que también están en la Constitución, como son la independencia, la imparcialidad y la objetividad. Independencia es resolver conforme a mi propio criterio, con base en lo que entiendo de los principios y reglas constitucionales, independientemente de las necesidades políticas y de los intereses de otras instituciones públicas. La imparcialidad es defender lo correcto desde el punto de vista jurídico, con una elección correcta de la norma y una valoración exhaustiva de la prueba, independientemente de lo que deseen o de lo que puedan querer presionar las partes. Y finalmente la objetividad, que es resolver incluso al margen de mis propios prejuicios, esos que como persona también tengo como integrante de una sociedad, pero que tengo que hacer a un lado, que tengo que vencer esa objeción de conciencia, ¿verdad?, para poder dar la decisión en un caso concreto, porque nuestra Constitución, en el 14 constitucional, dice que incluso a falta de ley aplicable, estamos obligados a dictar una sentencia con base en principios generales del derecho. Y si bien vemos que hay representantes populares que se ausentan de las votaciones, ¿verdad?, o que se prefieren permanecer en la abstención, los jueces y magistrados estamos obligados siempre a votar, a favor o en contra. Por eso existen sentencias por unanimidad o por mayoría, y siempre que hay una mayoría, el disidente tiene que formular un voto particular donde al menos de manera sucinta exprese las razones por las cuales se aparta del sentido mayoritario. Eso me lleva a otra pregunta. Aquí hay un proyecto de vida, que hay una vocación. Yo supongo que tú desde que entraste a la carrera quisiste ser juez. Otros pues, quieren ser litigantes, ¿no? Algunos más pues, quieren ser investigadores o escritores, en fin.
pero hay una vocación judicial que te lleva a meterte desde mecanógrafo hasta llegar a ministro, si es necesario. Hay una gran diferencia entre contestar a una voz interna que te invita, que es la vocación, a un simple empleo. Los diputados pueden ser hoy diputados, mañana presidentes municipales, pasado mañana empresarios y luego regresar, ¿no? Pero quien toma la carrera judicial toma un compromiso de vida. Y esto me lleva a cuál es el ánimo que priva ahorita en el ámbito judicial. Es decir, estamos hablando de seres humanos de carne y hueso, con familias, con sueños, con vocaciones, con todo un pasado, con un futuro, con una aspiración, que de repente, de un día a otro, por una tómbola, te desaparece. ¿Qué sienten? ¿Qué está pasando con las personas? No con los jueces, con las personas que están sufriendo esto. Muchas gracias, Luis, porque eres de los primeros, no solamente en el ambiente político, sino en este tipo de entrevistas y de ambiente de opinión jurídica, de análisis, de cronismo social de lo que estamos viviendo, que te preocupas por las personas en lo individual. Cuando ese 12 de octubre de 2024, el senador Noroña, entre risas, ordenaba que se movieran las pelotitas de la insaculación judicial, cuando se les caían y rodaban bajo la mesa, como si fueran precisamente las cabezas de jueces y magistrados, cuando se hablaba de 850 vacantes, de los números nones caprichosamente asignados, ¿verdad? Yo era, por cierto, el 175, ¿verdad? Y mi cabeza rodó como pelota para irme en agosto de 2025. Pero ciertamente, así como tú lo indicas, con una conciencia de pertenencia al género humano, atrás de un cargo que es la representación del órgano, existe una persona. Y detrás de esa persona que dedica su esfuerzo, que tuvo ese llamado vocativo a la función jurisdiccional, que se esforzó durante años por obtener ese cargo, que lo defiende día a día, que pasa por visitas semestrales y anuales de inspección, que responde informes ante las quejas, ante las investigaciones. Hay una familia. Tiene que llenar un índice de rendimiento, ¿no? Y tenemos en cada órgano cerca de 3,000 asuntos anuales, ¿verdad? En donde tanto el juez como su equipo jurídico y su equipo administrativo, pues dedican horas, incluso fuera de la jornada ordinaria de labores, incluso los fines de semana, para alcanzar las cuotas de estadística, con el compromiso de que todo lo que entra tiene que salir. Y estás dando en ese lado humano, en donde el presidente del Senado decía, todos los nones se van en 2025, y los pares con gradualidad, esos se van hasta 2027. Eso no es gradualidad, eso es sacarnos a todos en dos patadas. Es tirar a la basura la carrera judicial. La carrera judicial de quienes ostentamos el cargo por designación en concursos, y la carrera judicial de quienes están en las otras etapas, en las otras categorías de carrera judicial, que son oficiales, actuarios, secretarios,
que están Sí, tomando porque ellos cursos iban de en la capacitación. cola, ¿no? Iban subiendo la escalera. Así es, y que tenían una expectativa de llegar a formar los cuadros de dirección de juzgados y tribunales. Y todo eso se les olvidó. Y hablaban en esa ocasión de las vacantes. Perdón, una vacante es un cargo que no está ocupado. Aquí la vacante la generaron, y la generaron en 2 patadas, corriéndonos a la mitad en 2025 y a la otra mitad reservándonos hasta 2027. Esas son nuestras fechas de caducidad. ¿Sí? Y en ese sentido, esa magnanimidad de que por un lado nos declaran corruptos en género y por otro lado nos dan el pase automático para volver a ocupar nuestro mismo cargo, pues resulta un contrasentido, porque si soy corrupto tiene que haber una sentencia que así me juzgue por un acto en específico, debidamente probado, y entonces no tengo posibilidad ya no de regresar al mismo cargo, sino a ninguno. ¿Sí? Son cuestiones de la elección de vida, y esa elección de vida viene de los gremios que tradicionalmente han existido en sociedad. Stradivarius, con sus violines, no hizo esas maravillas de la música, instrumentos musicales, desde la primera generación, sino que se forjó durante varias décadas, durante varias vidas, con una pasión hasta dominar la técnica que iba de abuelos a padres, a hijos y a nietos. Yo orgullosamente te puedo decir que mi padre fue magistrado de circuito. En 1968 fue designado en el entonces único Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo. Él había muerto cuando yo inicié la carrera de Derecho. Y sin embargo, llegué sobre sus pasos a ser también un magistrado de circuito. Y puedo decir que ni yo ni mi familia a la fecha hemos comido de un peso que no venga del Poder Judicial de la Federación. Si me dicen que eso es nepotismo, les voy a contestar. Mi padre no me nombró, él ni siquiera supo que iba a estudiar Derecho. Él no me nombró, él no me regaló el cargo, él no me dejó recomendado. Y él no estudia mis asuntos, ni dicta mis sentencias. Ese es el ámbito de vida que yo conocí. Esa dedicación a una institución, esa actitud de servicio a la ciudadanía mexicana, a toda la población, en donde yo sé, y lo he sabido desde muchos años, que si un día no duermo por estudiar un expediente o varios, no se lo estoy dedicando a un patrón, no se lo estoy dedicando ni al presidente de la República ni a la presidenta de la Suprema Corte. Lo estoy haciendo por personas como yo, lo estoy haciendo por mi pueblo, por mexicanas y mexicanos que esperan dedicación en el dictado de sus sentencias. Y en ese sentido te puedo decir que prueba del esfuerzo que se hace en los tribunales y que yo he hecho también en lo personal, es que si tú buscas en el Semanario Judicial de la Federación el trabajo que he hecho en 35 años de servicios, vas a encontrar 600 tesis y jurisprudencias que he tenido oportunidad de plasmar de los asuntos más relevantes que han llegado al conocimiento del tribunal al que me encuentro adscrito. Una última pregunta, se nos está acabando el tiempo, pero no la puedo dejar pasar. Tú hablas, obvio, de que lo haces por la gente, por el justiciable, los que van a pedir justicia. Pero, además de ellos, están los tuyos, tu familia. ¿Qué piensa tu familia de esto que de repente, pues ya no eres magistrado? Eso, Luis, va a ocurrir a final de este mes, porque precisamente, y con raíz en tu pregunta anterior y este desenlace al que me estás llevando, yo no voy a quedar a trabajar en un sistema en el que no creo.
los jueces tenemos que tener una formación profesional. No podemos ser electos porque en la elección cabe el error, porque la Constitución en su texto actual, reconociéndole valor como norma jurídica única y totalitaria para México, marca elección popular. Pero no es una elección directa, aunque la palabra se utiliza en el texto constitucional. Esto es una elección por listas, en donde existen comités de evaluación y tómbola, que designan quiénes van a pasar a la boleta. Entonces, pero además con una tómbola de por medio. Claro, y lo que nos están planteando es la politización de la justicia, y en lo personal a quienes ya ocupamos el cargo por sistema de concursos y mérito, nos están colocando en una posición de un dilema ético en donde la dignidad está en juego. Dilema existencial. Precisamente porque la institución en la que me formé, en la que crecí, en la que creí y en la que me desempeñé, ya no es la misma. ¿Cómo podría yo seguir trabajando los siguientes meses hasta agosto, cuando sé que en ese momento me van a dar la patada y van a sentar en mi silla a una persona que quizá tenga popularidad, pero que no trae ni la preparación de años y no trae tampoco ese amor incondicional a una institución que es pilar fundamental del Estado mexicano? Pues Víctor, muchas gracias por tu asistencia, por tu compañía, por obviamente los conceptos y las luces que nos has dado sobre esta situación. Ya no nos dio tiempo de hablar de la crisis que se nos viene encima, una crisis que nos va a afectar a todos. No, ya, ahorita son ustedes los que están en shock, pero mañana vamos a ser nosotros, cuando no encontremos la justicia que nos corresponde, ¿no? Pero en fin, el tiempo nos ha masacrado. Te agradezco tu presencia y tu generosidad. Muchas gracias. Luis, yo también te agradezco la oportunidad de venir aquí a mostrar de qué estamos hechos los jueces hasta la fecha, y que parte de la dignidad profesional también implica el saber retirarnos en un momento en que las condiciones han cambiado, en donde el país realmente, bajo la óptica de que la mayoría puede reformar la Constitución para lo que sea, nos está llevando a un totalitarismo que ciertamente va a afectar a toda la población de México. Quizá en el momento en que se emitan las leyes secundarias, la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde ya se precisan facultades para un tribunal de disciplina, incluso de fijar criterios de decisión en los juicios, en ese momento quizá pudiera ser más propicio para platicar de esa afectación social que se va a resentir, de esa limitación de los derechos de las personas y de esa regresividad en el entendimiento de los derechos humanos que había alcanzado México. Ya vivimos un tiempo de expansión de los derechos humanos a partir de 2011 y hoy vemos lamentablemente esa regresión con desaparición de órganos autónomos, ¿verdad?, que precisamente eran autónomos porque no dependían de voluntades del gobernante en turno, sino que cumplían una función constitucional precisamente en protección de los derechos. Y eran de control de poder. Temas interminables, ¿verdad?, innumerables, que están cambiando la configuración de nuestro México a una cosa diferente de la que
deseamos. Pues si me permites, ahora sí que como magistrado, sin serlo, te emplazo para que cuando salgan esas leyes podamos platicar de los efectos que van a tener en nosotros los ciudadanos. Sí, Luis, gracias a tu programa LF Opinión y gracias por esta oportunidad de expresión que resulta muy importante cuando las mayorías tratan de callar la voz disidente del individuo. El gran problema que decían Madison y Jefferson, ¿no? Que la mayoría no silencia a las minorías, ¿no? De donde viene además la segunda enmienda, pero en fin, no es parte de este programa. Les agradecemos como siempre su atención, los invitamos para nuestra próxima entrevista y por lo pronto pásenla muy bien. Muchas gracias.